Sí, sí se ve Acá el coordinador. Ok, gracias, Elsa. súper bien. Listo. Bien. Bueno, hoy día vamos a tratar de desarrollarlo hasta las 9:30 o 9:40 como máximo. Es importante de que tratemos de recordar las dos sesiones anteriores porque, como repito, la logística, ser una cadena de actividades, de procesos, siempre es importante tener claro todo de una manera integral. Entonces, el día de hoy, el tema es el abastecimiento estratégico. El día de hoy vamos a tocar el proceso compra a pago. Vamos a ver algunas recomendaciones, cuáles son los canales de compra, cuál es el objetivo y criterio del abastecimiento estratégico. Y ya luego vamos a entrar a la primera parte del proceso de abastecimiento estratégico. Y vamos a tocar el primer tópico, que es la demanda. Quiero precisar de que el proceso de abastecimiento estratégico tiene 7 etapas básicas. No quiere decir de que sean siempre las mismas, sino depende mucho de la política y la organización donde nos encontremos. Pero vamos a detallar una por una para saber el marco referencial, para tener claro las herramientas, qué actividades o qué tipo de información deberíamos tener para que nuestro análisis sea de una manera integral. En la sesión anterior definimos que el abastecimiento estratégico tiene dos estrategias. La primera es la compra a pago y la otra es el abastecimiento a contrato. También mencionamos que el abastecimiento es transaccional o es la red operativa, y el que es abastecimiento a contrato ya es un marco, un enfoque estratégico. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar ambos y vamos a llegar hasta la primera etapa, que es la demanda. La siguiente clase continuaremos. Bien, las transacciones de abastecimiento son capturadas por el proceso de compra-pago, que en inglés es Procure to Pay, y con las iniciales de P2P. Es una estrategia que cubre todos los aspectos de la transacción, de que se realiza una orden de compra hasta el pago al proveedor. Miren lo que menciona. Se realiza desde una orden de compra hasta el pago al proveedor. Entonces, desde aquí ya nos está mencionando que una compra-pago es aquella que está definida dentro de la red operativa, o es lo que en mayor escala es lo que cada uno de nosotros ha empezado haciendo en un departamento de compras, y que quizás con la expertise y con el paso del tiempo ya lo hemos tomado como una base para pasar ya a un enfoque de abastecimiento a contrato o estratégico. Entonces, aquí el primer concepto es que la compra-pago es la red operativa, que empieza con una solicitud, una aprobación, una orden de compra, hay la recepción del suministro, una posible devolución en caso de fallas, la factura del proveedor y el pago. Esto ya lo hemos visto más a detalle en la sesión 1. Entonces, vamos a conversar sobre cada una de las etapas. En la etapa de solicitud es aquella que se inicia a través de una solicitud interna de compra de bienes o servicios, o también llamada solpe o requisición. Este es un proceso que varía según el canal de compra. Podemos tener una solicitud de una compra por catálogo, una compra spot, por contrato negociado. Una compra por catálogo es aquella compra especializada donde hay un acuerdo previo entre el demandante y el suministrante. Hay reuniones donde definimos cuáles son los suministros recurrentes en el cual vamos a suministrar para nuestra compañía, y él nos va a asegurar el abastecimiento. Toda esta información se lleva a un catálogo, donde el catálogo tiene un código de producto, una descripción
especificaciones técnicas y también una imagen. Tiene mucha similitud, como por ejemplo las ventas por catálogo, ¿no? Que hay de ropa, de zapatillas y de N productos. Entonces, es la misma estrategia y herramienta. Una compra spot es aquella que se da la necesidad, se recibe, se activa la compra y llega al almacén. O sea, las compras spot, como su nombre lo dice, son compras rápidas. Y por contrato, son aquellos que son negociados. Entonces, en la estrategia de compra-pago, existe una solicitud que tiene estas dos características. La necesidad y luego de la necesidad, la evaluación a través del departamento de abastecimiento, a través de qué canal va a suministrar. Luego que ya hemos pasado el tema de solicitud, pasamos también por una aprobación. Sabemos que hay aprobaciones y hay jerarquías, donde existe una aprobación presupuestaria y por delegación de autoridad dependiendo de las políticas de compra, es decir, al tipo y al monto. Esto se llama, en otras palabras, los niveles de aprobación, que de acuerdo a la categoría del producto, del suministro, del monto o de la envergadura de la categoría a suministrar, cada política de abastecimiento de cada empresa define cuáles son los niveles. Por ejemplo, vamos a comprar suministro de útiles, de repente solo tiene o debe tener la aprobación del gestor de compras y el jefe de compras. Pero si compramos, por ejemplo, una maquinaria que va a ser de importación, obviamente el niveles de aprobación van a ser mayores, pueden ser 2, 3, 4. ¿De qué depende el nivel de aprobación o las instancias de aprobación? De la política de abastecimiento y de la compañía y también de la categoría del bien que vamos a suministrar. Luego pasamos ya a la orden de compra. La orden de compra es una solicitud formal que enviamos a los proveedores. Luego de ya tener la aprobación, inmediatamente el departamento de abastecimiento debe tener una actitud ágil y eficaz. Debe convertir esa cotización aprobada en una orden de compra que inmediatamente debe ser colocada al proveedor. La orden de compra forma parte de un acuerdo contractual entre el proveedor y la empresa. En la orden de compra, desde el punto de vista comercial, entre ambas partes, representa un documento legal, un contrato de suministro. Aquí quiero precisar que la orden de compra es un acuerdo entre ambas partes, entre el que demanda y el que va a suministrar. O sea, lo que quiero dejar claro es que es un documento formal legal. Pongamos el ejemplo, coloco una orden de compra al exterior por un bien que debo importar y luego de ello el proveedor de repente me quiere cambiar las condiciones o me cancela el abastecimiento. Esa decisión no comunicada oportunamente me puede conllevar a romper procesos, pero no por nuestra parte, sino por el proveedor. Entonces, esa orden de compra formal, que puede ser física o ahora ya digitalizada, se convierte en un instrumento donde nos da derechos legales para poder continuar lo que podamos reclamar. Luego de haber ya colocado la orden de compra, vamos al paso de la recepción. La recepción de bienes para confirmar la cantidad y la cantidad recibida contra lo que se ordenó. Esto lo mencionamos que como área de compra y abastecimiento somos corresponsables con el área del almacén y debemos desarrollar los canales, los medios o los instrumentos que nos den eficiencia y eficacia para asegurarnos que lo que se ha colocado en la solicitud, que es por parte interna, y la orden de compra sea conforme. Luego en la recepción también debemos una confirmación formal de recepción. Hay compañías que cuando recibe la mercadería, luego de ingresarla al sistema a través del área de almacén o el centro de distribución, generan workflow. Y los workflow o las alertas automáticas
se dan luego de haber ingresado esa recepción conforme en el sistema luego del control de calidad. Y ese mensaje le llega directamente al gestor de compras, al gerente de suministro y también al proveedor. Con eso, da la conformidad formal de que lo que he solicitado es lo que estoy recibiendo en mi almacén. De haber algún proceso que no haya sido detectado en el control de calidad, en la tarea de almacén, que es la recepción, verificación y almacenamiento, también dentro del proceso de compras está el tema de devolución de productos incorrectos o defectuosos. O sea, también nos corresponde, como área de compra y abastecimiento, estar atento a las recepciones para actuar inmediatamente ante una no conformidad. O también una devolución de excedentes. La devolución de excedentes es cuando colocamos una orden de compra por una cantidad X y al almacén nos reporta que dio X más 1. La pregunta es, ¿la debo devolver? Obviamente que sí, dependiendo de la naturaleza del suministro. Lo que no podemos hacer es recibir, quedarnos en silencio y luego dejar que pase el tiempo para que juegue a nuestro favor o en contra. Entonces, hay que transparentar las operaciones y lo que se tiene que hacer es informar a ambas partes, al usuario y al proveedor, con conocimiento en nuestra área de abastecimiento para tomar la mejor decisión. Luego de haber ingresado ya la mercadería en nuestro almacén, debemos estar revisando el proceso de facturación, que es la recepción e ingreso de la factura en el sistema. Obviamente, como área de compra o almacenes no manejamos ese módulo financiero, pero sí debemos hacer un seguimiento eficiente a nuestra área de tesorería, compra o contabilidad, para que luego de haber ingresado la mercadería en nuestro almacén, también sea registrada en el sistema para la planificación y programación de pago. En el tema de factura también se utiliza la estrategia de 3Y Match, que significa factura, orden de compra y hoja de recepción de bienes o servicios. Esto implícitamente o sutilmente lo realizamos. ¿Y qué significa un 3Y Match? O un control, perdón, de 3 enfoques, de factura, orden de compra y guía de remisión. Es lo que verificamos, ¿no? Es lo que se ha trasladado en la guía de remisión, que obedece a una atención de orden de compra y que nos llega una factura, facturando lo atendido en esa orden de compra. Todos los procesos básicos de compra lo tiene y está dentro de los procedimientos. Para luego de ya haber verificado que todo esté conforme, la guía de remisión, la orden de compra y la facturación, ya pasamos a la séptima etapa, que es el pago. En esta etapa, la actividad que se realiza es el pago al proveedor en las condiciones de pago acordadas. Las condiciones de pago acordadas son aquellas que hemos negociado, que hemos llegado a un acuerdo y que están establecidas en las órdenes de compra. Y son aquellas que se deben cumplir, salvo excepciones que por temas financieros o económicos, disruptivos, de emergencia o de contingencia que nuestra empresa no pueda cumplir, también somos responsables de alertar al proveedor oportunamente a través de una comunicación formal validada por nuestra área de finanzas para postergar el pago. Pero si todo está ok, también deberíamos recibir la notificación de pago al proveedor, dando por cerrado el ciclo operativo de esta compra. La pregunta es, en la estrategia de compra-pago, ¿existen 7 etapas? Esto depende. Depende de cómo ha sido configurado el proceso de compra dentro de la política de cada empresa, cómo ha sido transferida esa estrategia en los procedimientos. Sabemos que todos tenemos procedimientos, ¿ya?
Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Hola. Sí, te escuchamos. Ok, gracias. Entonces, la respuesta, perdón, estaba entrando una llamada urgente, disculpen, depende cómo está configurado el departamento de compra y abastecimiento, de acuerdo a lo que la gerencia ha definido a través de la política de abastecimiento. Lo que trato de ilustrar aquí, en este slide, es que son los 7 procesos básicos que deberíamos tener en consideración en un departamento de abastecimiento. Y con esto estamos explicando lo que es la estrategia compra a pago. Es decir, las 7 etapas que están resaltadas en amarillo. ¿Cuáles son los problemas típicos que enfrenta una estrategia de compra a pago? Primero, en lo que es la solicitud, se presentan procesos básicamente que son manuales, basados en papel o correo electrónico. Sabemos que ahora, con la velocidad de la toma de decisiones y también con la transformación digital, lo recomendable es que ya, a medida de lo posible, vayamos pasando o transfiriendo nuestros procesos a una forma digital. El correo electrónico, si bien es cierto, es un medio de comunicación, no, pero deberíamos apuntar que nuestra solicitud sea enviada al proveedor a través de un ERP o un medio digital. Otro problema típico es las dificultades en el seguimiento de múltiples requisiciones realizadas sin actualizaciones de estado proactiva en caso de retrasos. ¿Qué quiere decir? Que a veces, como departamento de abastecimiento, tenemos múltiples solicitudes, pero descuidamos el seguimiento. Si descuidamos el seguimiento, no vamos a tener actualizado cuál es el estado de solicitudes pendientes, las que están en proceso, las que han sido rechazadas y las que se tiene que cambiar el alcance técnico. Entonces, este es uno de los problemas típicos que tiene la estrategia compra-pago en la etapa de solicitud. Otro problema que se identifica es en la etapa de aprobación, donde hay procesos de autorización muy largos. Quizá los que tenemos experiencia en las áreas de compras, vemos que a veces se cometen errores en crear líneas de aprobación muy extensas, de 5, 6, 7 personas. Entonces, lo que deberíamos hacer es agilizar, disminuir los niveles de aprobación para ganar tiempo en esa etapa administrativa. Dificultad en el control de los límites de gasto contra los presupuestos. Se presentan problemas que al no tener un buen control, un buen sistema de seguimiento en solicitud, no tenemos controlados los gastos. Es decir, no tenemos claro cuál es el monto en requerimiento para poder comparar si es que voy a poder cumplir contra mi presupuesto. La falta de seguimiento activo de los contratos puede minimizar el gasto por contrato. Es decir, si no hacemos seguimiento a los contratos que podríamos tener realizados, no voy a tener un enfoque claro de cuál es la cantidad que estoy suministrando a través del contrato para poder tener una mejora minimizando el gasto. Entonces, lo que debemos tener claro hasta estas 2 etapas, primero, es que debemos desarrollar o proponer estrategias automáticas o digitales, desde el inicio hasta la línea de aprobación. Recuerden que el tiempo que desperdiciamos en la entrada del proceso va a ir en contra de ese flujo. Entonces, en esta etapa, como en todas las etapas, debemos optimizar los tiempos. Un problema típico en la orden de compra. Los pedidos se realizan sin órdenes de compra.
Es decir, se da la necesidad y por agilizar, cubrir esa necesidad, se solicita la atención y luego quizás entramos en problemas de cambio de condiciones, entramos en problemas de que llegó lo que no se ha solicitado y quizás también que no está dentro de la planificación de la parte financiera en los pagos. Otro problema típico es que aquí se actúa sin procesos estándar o manuales y múltiples sistemas. Crean varias faltas de visibilidad de los gastos, el estado de los pagos y un mayor tiempo de ciclo. Es decir, actuamos sin un proceso estándar. No hay un manual, no hay una política, no hay un instructivo. Y esto de aquí nos va a hacer o nos va a conllevar a actuar de acuerdo a nuestro criterio, en el cual vamos a perder el control. El control de suministrar y el control también de pagar a nuestros proveedores. Un problema en la recepción es que existen múltiples puntos de contacto y manuales y aprobaciones en el proceso de recepción de mercadería. Es decir, en el momento que llega la mercadería pasa por muchas estaciones de revisión, ¿no? Es decir, revisa el usuario, revisa control de calidad, revisa almacén. Lo importante aquí es minimizar el flujo y simplemente identificar cuáles son los actores importantes que deben tener control de calidad. En esta estrategia también es posible que los datos recibidos no se ingresen o no se actualicen de manera oportuna debido a los múltiples formatos. Uno de los procesos de compra-pago es que existe mucho descontrol. Y al estar en esa situación, la información no es registrada oportunamente, no se registra en línea. Si no registramos en línea, no tenemos la información para analizar o para los reportes internos o externos de la compañía. En la etapa de devolución, se actúa sin mecanismo de retroalimentación en tiempo real para vincular recibo de producto o servicio y el rendimiento de la entrega al proveedor. Es decir, no hay una trazabilidad. Si no hay trazabilidad, no podemos medir al proveedor. También se dan procesos manuales basados en papel o correo electrónico. Es decir, no existe una trazabilidad en nuestro sistema digitalizada que nos permita primero la formalidad, segundo la seguridad de la información ante una devolución para poder realizar un plan de acción concreto, entonces vamos a perder el control. En la factura existen dificultades para conciliar órdenes de compra, recibo de bienes recibidos y facturas. Pero ya hemos visto en el slide anterior que siempre debemos tener un control de los tres documentos básicos, que es la orden de compra, la guía de remisión y la factura. Si no realizamos ese control básico, nos va a generar problemas de facturas extraviadas, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no se hizo ese control y al extraviarse se va a generar duplicidad, que quizás nos puede llevar un error de pago al área contable, ¿no? Aún más cuando esto es basado a través de correos. Ahora las buenas prácticas nos exigen a que toda esta información documentaria digital debe viajar a través de sistemas informáticos, como por ejemplo un sistema o una herramienta es el Workflow, ¿no? Donde aparte de ser un medio digital, aparte de tener la trazabilidad, se adjunta documentación y es en tiempo real. Y todas las áreas involucradas en el proceso estamos informados. Luego de la etapa de factura, en la etapa de pago, no hay estructura clara en las condiciones de pago. Es decir, no existe una política definida de pago de facturación. Al no estar en orden en los procesos de las órdenes de compra, simplemente el área financiera lo vamos a llevar a errores. Por tanto, no va a haber una planificación, una estructura clara de planificación de pagos. Proveedores que no pagaron a tiempo debido a problemas como órdenes de compra no actualizados o financiados, tratamiento fiscal
inadecuados sobre los bienes y servicios. Recuerden que una facturación es un documento comercial y es un documento tributario, ¿no? Y que muchas veces, cuando nuestra política o nuestros procedimientos no están ordenados, vamos a tener problemas con proveedores y también con el tema de SUNAT, en este caso. O sea, no vamos a tener al día la información registrada por nuestra parte. Entonces, como área de compras, miren todo el alcance, todas las actividades y tareas que estamos llamados a ejecutar. Y en este caso estamos todavía hablando de un proceso a compra, es decir, a un proceso transaccional, un proceso que quizás todos los que estamos en esta ponencia lo hemos realizado, ¿no? Y que esta slide nos sirva de tenerlo siempre bajo el escritorio o en el lugar que nosotros decidamos, ¿no? Para que sean una información, guía de qué es lo que debemos tener en consideración, qué es lo que debemos tener en cuenta en cada decisión que tomemos y qué es lo que involucra nuestra responsabilidad en el desarrollo de funciones en el tema de compras. Entonces, por favor, los invito a que a partir de esta sesión revisen, refuercen conocimiento e información, porque vamos a entrar a temas que quizás por el tiempo y por el diseño de 6 sesiones no nos podemos ir más tiempo, porque si no, no acabaríamos el curso. La reflexión en esta diapositiva, primero es identificar las 7 etapas básicas del proceso compra-pago. Segundo, cada etapa tiene problemas. Y lo que trato de mencionar en este slide son los problemas rutinarios o lo de que mayor casuística se dan en las áreas de abastecimiento y que nos deben servir para identificarlos, para analizarlos y para proponer propuestas. Bajo este entorno de problemas, nuestro desarrollo laboral va a ser de un cumplimiento deficiente. Va a ser de un cumplimiento totalmente deficiente. Por la falta de control, porque hay una fuga de gastos, porque hay aumento de costos con los proveedores, y eso pues se va a ver reflejado en una baja eficiencia. Si un departamento no es eficiente, no cumple con los indicadores y la política, el nivel de servicio es bajo. Recuerde que nosotros somos áreas de servicio, que damos soporte a las operaciones. Entonces, si no cumplimos de una manera eficiente o no tenemos claro todos estos factores, nuestro nivel de servicio es bajo. Y vamos a llevar una mala visibilidad de datos e información. Que al darse esto, vamos a tener mucha información, pero errada, que no nos va a ayudar a tomar una toma de decisiones adecuada. Entonces, aquí lo que he expuesto es el proceso transaccional que tiene el área de abastecimiento como estrategia. Y que como algunos de los que estamos aquí, nos damos cuenta que es el día a día de lo que hacemos, quizás con una etapa más o una menos, pero es lo básico que hacemos. Y también tenemos claro que esos problemas son los que se dan. Luego, cuando pasemos al abastecimiento estratégico, nos vamos a dar cuenta que esta es la primera etapa o el primer nivel de desarrollo de un profesional o un colaborador en las áreas de compra y abastecimiento. Si tenemos claro esta estrategia que es compra-pago, que es transaccional operativa, vamos a poder desarrollar de manera eficiente una área o ser parte de un área de abastecimiento estratégico. Hemos mencionado las etapas, hemos visto los problemas. ¿Cuáles serían las recomendaciones, no? Algunas recomendaciones de manera general, tampoco son las únicas ni las rígidas, sino que hemos tratado de llevar desde el punto de vista de la experiencia algunas recomendaciones que ustedes puedan aplicar. Lo primero es tener procesos y procedimientos claros y simples.
Y esto deben considerar excepciones. ¿Para qué? Para que sea de fácil entendimiento de todos los involucrados. Sabemos que las áreas de compras o de abastecimiento siempre se presentan contingencias. Entonces esos procedimientos deben configurar y deben contemplar excepciones. Utilizar un solo sistema integrado de compras. Es decir, basar nuestra estrategia o política en un sistema que nos ayude a controlar desde el requerimiento hasta el aviso de pago al proveedor. Es decir, nos va a ayudar a tener una trazabilidad y una toma de decisión más ágil. Definir Slack y KPI para tener una gestión eficiente en ahorros y costos. Slack significa nivel de servicio que debemos fijar a un contrato de suministro. Y los KPI, bueno, sabemos que son los indicadores. Si no fijo los Slack, no voy a poder medir el marco contractual de los contratos de abastecimiento, que muchas veces celebramos contratos, nos emocionamos, pero no fijamos cuáles son los puntos entregables para ambas partes. Y complementado, cuando tenemos KPI, estamos en la cancha, pero no sabemos cuál es el objetivo que debemos alcanzar. Y todo esto debe reflejar, pues, en eficiencia, en ahorros y en el costo de adquisición. Como cuarta recomendación, utilizar flujo de trabajo electrónico, notificación, aprobación, envío de orden de compra. Esto es a través de la revisión de un medio formal. El WhatsApp no es un medio formal. El WhatsApp es un medio de comunicación rápida e informal. Entonces, debemos apuntar a que cualquier ERP, así no sea un SAP, un Oracle o otro sistema de esa envergadura, los sistemas que son diseñados de acuerdo a nuestra necesidad, como área de abastecimiento compras, deberíamos conversar con el área de sistema para que por lo menos y de manera básica, todo este flujo, desde que coloco la orden de compra o recibo el requerimiento interno hasta que se haga el pago de la factura, debe estar sistematizado. La quinta recomendación es utilizar compras por catálogo para productos estándar. Esto de acá nos va a ayudar en el ahorro de tiempo, en el ahorro de la búsqueda de proveedores. Es decir, hacer un análisis de la categoría de materiales y sus suministros y una buena selección de proveedor que a través de un catálogo podamos de manera rápida y eficiente y hasta de manera automática generar las órdenes de compra. Como ejemplo, en la recomendación 5, muchas empresas sabemos que utilizamos los EPPs. Entonces, ¿no sería eficiente estar todos los meses generando órdenes de compra o esperando que el flujo de aprobación intervenga en esas compras, ¿no? Preguntando si vamos a comprar lo mismo? Hay muchas empresas que ya han optado, por ejemplo, con los EPP, en hacer un análisis de proveedor y al proveedor que le dan la buena pro, definir un catálogo. Y cada producto tiene un código dentro de ese catálogo. Y simplemente el área de compras, a través de la estrategia de el MRP o los mínimos y máximos, configura el sistema, coloca cuál es la cantidad mínima, la máxima y el promedio, y que de manera automática se active esta reposición. ¿Cuándo se revisa el catálogo? El catálogo se revisa cuando el suministro o el bien sufre alguna modificación. Pero mayormente sabemos que en este ejemplo los EPP están normados, son normas o estándares internacionales que muy poco o en el corto tiempo no podrían estar teniendo mucha frecuencia de variación. Eso es compra por catálogo. 6. Tener políticas estrictas, ¿no? Debemos sensibilizar a todo el personal que si no hay orden de compra, no hay abastecimiento y por tanto no hay pago. Sí, pero ¿hay emergencias? Sí, claro, pero debemos actuar como emergencia. Tomemos como ejemplo que cuando se dice actuar como emergencia,
es involucrar al área usuaria y al área de compras en que el requerimiento, la orden de compra y la aprobación sea de manera también bajo el escenario de emergencia. Es decir, si el área usuario está acostumbrado, ¿no?, a que, por ejemplo, en la mañana o en las tardes te hace llegar sus requerimientos, entonces si es una emergencia, así sea a las 11 de la noche, tiene que actuar como emergencia. Y toda la cadena, hasta el proveedor, debe actuar en emergencia. Lo que quiero dejar claro acá es que la única forma de evitar romper la política o llenarnos de problemas. Sabemos que si generamos un abastecimiento sin orden de compra, no solo rompemos el control y el gasto, sino complicamos al almacén. La séptima recomendación en este proceso de compra-pago es entrenar a las personas en procesos sin sistemas. Es una de las condiciones básicas para pasar de un modelo de rueda operativa o transaccional que estemos entrenados en los procesos, ¿no?, en los procesos básicos de adquisición. Y también tengamos un enfoque de sistematización, ¿no? Recuerden que las áreas de compras es un área que interactúa en toda la organización, entonces debemos tener un enfoque sistemático. Recomendación 8 es identificar oportunidades de recuperación de flujo de pago. Esto básicamente se refiere, ¿no?, a que a través de los proveedores, en nuestra área contable, ¿no?, el flujo de pago sea lo más transparente y oportuno, para no desperdiciar tiempo y quizás dinero. Recuerden que también se podría dar que colocamos una condición de pago en la orden de compra, tenemos problemas económicos, nos vamos más allá de ese tiempo, y creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos conocimiento que podríamos generar intereses, ¿no? Entonces, nuestro flujo debe ser oportuno. 9. Implementar controles para asegurar su cumplimiento. Esto tiene que ver con el punto 6. Implemento el punto 6, el punto 8 cae por su propio peso. 10. Generar reportes de estándar y automático de gestión. Nuestra área genera mucha información con diferentes actores. Entonces debemos tener la capacidad de generar reportes estándar. Un reporte estándar es aquel que ha sido revisado, diseñado, sensibilizado y aprobado. Es decir, ya el área tiene un reporte que para que sea modificado o mejorado, tiene que ser aprobado primero. Ya no podríamos estar cambiando los reportes de un día para otro. Y luego hay que llevarlos a que sean automáticos. 11. Herramientas claras de búsqueda, evaluación y selección de proveedores. Esto nuevamente aquí se repite, ¿no? Hemos visto en la sesión anterior que parte del éxito del costo total del suministro es tener herramientas claras de búsqueda. Ahora hay muchas, como lo mencioné, ahora existen requerimientos de información, ¿no? Un ejemplo básico de un lugar es las cámaras de comercio, la SUNAT, la misma competencia, los mismos proveedores, para que eso nos sirva para tomar una buena selección de proveedores. 12. Límite de aprobación y autorización simplificadas y coherentes. Debemos siempre mirar y revisar cuál es la línea de aprobación o el nivel de jerarquía que tenemos en nuestro proceso, con el objetivo de disminuirlos, simplificarlos, y que sean coherentes de acuerdo a la categoría, al valor o a la criticidad del bien a suministrar. Ya he podido ver, por ejemplo, que para comprar un valor de compras de 2.500 soles, ¿no?, quizás en útiles de oficina para una organización, tiene que pasar 5 y 6 aprobaciones. Y la quinta y la sexta es el gerente. Y sabemos que el gerente tiene
otros temas muy importantes, ¿no? Si bien es cierto, también es importante el tema de suministro, pero quizás él se encuentre en ese momento negociando condiciones de operaciones de millones contra un requerimiento que le está esperando de 2.500 soles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es sugerir a nuestra jefatura que la línea de aprobación sea coherente, de acuerdo a la naturaleza de la operación de suministro. Muchas veces se vuelve en cuello de botella, ¿no? Que luego refleja en los lead time prolongados que tenemos en el momento de suministrar. 13. Responsabilidades definidas. El área de abastecimiento debe tener claro, primero, cuál es el perfil del puesto. Segundo, cuáles son las responsabilidades y funciones del puesto. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa guía funcional organizativa, vamos a entrar en un desorden administrativo. Imagínense estar en desorden administrativo y por otro lado tener un desorden en la recepción, en el control y el seguimiento de requerimientos. Entonces va a ser un caos, ¿no? Por eso que es importante que todos tengamos definidas nuestras responsabilidades. ¿Puedo ayudar a mi compañero? Sí, claro, es un trabajo en equipo, pero primero hay que centrarnos en las responsabilidades propias para poder ayudar pues a nuestros compañeros. No llevemos nuestro desorden hacia nuestros compañeros, ¿no? 14. Automatizar actividades repetitivas y de bajo valor agregado. Por ejemplo, todos los días deberíamos estar recibiendo solicitud de pedido o requerimiento de manera automática. Es increíble, pero todavía hay organizaciones que el requerimiento es en papel. Genera tiempos, genera distracción y quita tiempo al área de compras. Porque de repente un comprador o un gestor de abastecimiento está negociando con un proveedor y en ese momento llega un cliente interno, igual hay que atenderlo, pero llega con documentos físicos de requerimientos que debemos firmar. Entonces, eso de ahí deberíamos apuntar, analizar, y ese tipo de actividades que son repetitivas, básicas y de bajo valor agregado, deberíamos buscar a través de la cadena de valor cómo automatizarlo. 15. Automatizar compras de bajo monto y poco valor estratégico. Esto lo mencioné, podemos hacerlo a través de el canal de compra por catálogo, ¿no? Tener protocolos o canales de comunicación con proveedores. Debemos definir cuál es el medio de comunicación con nuestros proveedores. Cuando no se da este protocolo, de diario o interdiario, nuestros proveedores nos están llamando, ¿no? Como área de abastecimiento. Quizás para preguntar si la factura fue ingresada, si la factura ya está en contabilidad, o simplemente ya está programado el pago, o cuándo se le va a pagar. Entonces deberíamos tener y apuntar, automatizar, donde desde el momento que se ingresa la mercadería, como lo mencioné, hasta el momento de la programación de pago esté automatizado. Eso es un protocolo y un canal de comunicación hacia el proveedor. ¿Cómo podríamos hacer esto en una pequeña empresa? Esa es la pregunta y el reto que tenemos. Pero sabemos que podemos desarrollarlo quizás utilizando un SharePoint o información en la nube, donde básicamente yo puedo estar en una pyme y desarrollar esa estrategia. Hoy día recibí, el almacén ingresó, genero un Excel de 5 columnas donde diga atendido, recepcionado, ingresado y programado, y basta. Estoy seguro que muchos de nuestros problemas se resuelven con actitud positiva, con el querer hacer. Y lo que en este curso debemos aprender es que son estrategias que las podemos utilizar en cualquier organización de cualquier tamaño, pero todo va a depender de la actitud con la cual desarrollemos y desempeñemos nuestras funciones. La 17, una visibilidad online de todo el ciclo completo de gestión. Eso es con la automatización
y consideren el ejemplo que acabo de mencionar de un SharePoint o información compartida en la nube. 18. Definir claramente y optimizar los canales de compra. A través de un análisis, una estratificación de requerimientos, debemos tener la capacidad de definir si va a ser una compra spot, una compra por catálogo, una compra por contrato o una compra por Vendor Management Inventory, que es, en otras palabras, son consignaciones. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero es importante que lo tengamos como un tip dentro de las recomendaciones de los procesos de compra. 19. Maximizar el uso de contratos y catálogos para disminuir spot. Debemos tener la capacidad, en el caso de tener contratos, de utilizarlo de maneras eficientes. No podemos entrar en una zona de confort dejando pues que el contrato sea quien realice simplemente la operación de suministro y que sea el catálogo que haga una función igual. No, debemos maximizar el uso. Y maximizar el uso de contratos y catálogos es estar en constante revisión, comunicación y mejora. Es la única forma de maximizar estas herramientas para disminuir el spot. ¿Para qué? La compra spot es una compra que en este momento existe la necesidad, la analizo, la financio y se ejecuta la compra. Pero imaginen un área de abastecimiento comprando 70% de suministro vía spot. Ya vamos a llevar a la bancarrota a la compañía. No vamos a hacer nada de estratégicos. Y para hacer eso, simplemente mejor contrato pues a un tercero, ¿no? Ni siquiera tercerizo el área de compras. ¿Cuáles son los canales de compras en este abastecimiento estratégico? En este gráfico, los canales de compra son compra por spot, que ya le he mencionado, compra por catálogo, por contrato. Este es un picar. Picar es una tarjeta tipo las tarjetas que las empresas compran en las fiestas de fin de año o las fiestas de medio año, le cargan con un valor y sirve para hacer adquisiciones, ¿no? Y los contratos de consignación. En este gráfico lo que quiero mostrar, y estén atentos por favor, está ordenado considerando el nivel de esfuerzo manual. Miren, si un área de compras tiene una estrategia de compra spot, el nivel de esfuerzo es alto. ¿Por qué? Porque hemos definido, considerando la teoría, una compra spot como aquella que se da la necesidad, se analiza y se compra. Y donde hay desperdicio de dinero por una mala negociación, no porque no tenemos nada estructurado. Entonces, este tipo de compra necesita mayor esfuerzo. Las que son por catálogo, baja la intensidad de esfuerzo, pero aún todavía es representativa. A través o a partir del canal de compra de contrato, como pueden ver en esta imagen, el nivel de esfuerzo disminuye. ¿Por qué? Porque al celebrar un contrato, previamente he tenido que analizar, clasificar y tomar decisiones a través de información para poder seleccionar al mejor proveedor, que me asegure a través de un marco contractual aterrizado en un contrato, el suministro considerando mis necesidades. Sabemos todos que un contrato se celebra y no se está modificando ni eliminando o cambiando en un corto plazo. Entonces, esa es la razón que las estrategias de abastecimiento por contrato, el esfuerzo manual baja. En lo que es las tarjetas, aún disminuye más. ¿Por qué? Porque son acuerdos de compra donde previamente está definido por catálogo a través de montos. Entonces quiere decir que ahí ya hay restricciones. Y en el quinto canal, que son las consignaciones, que es el Vendor Management Inventory, en otras palabras, las consignaciones
son suministros y son inventarios administrados por terceros. Y es una de las estrategias que nos dan apalancamiento financiero económicos a las compañías. ¿Y por qué? En otras palabras, cuando decidimos tener canales de compra a través de consignaciones, lo que estamos ejecutando es trasladar nuestro requerimiento, nuestras necesidades a proveedores, pero a costo de ellos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo necesito de manera mensual, ¿no? A ver, vamos a colocar el ejemplo de los EPPs. Necesito tener, o de acuerdo a mi demanda, yo siempre consumo mensualmente en promedio $30.000 en EPPs, en los diferentes EPPs. Entonces, necesito optimizar y apalancar a la compañía. Tengo dos decisiones. O compro $30.000 mensuales, quitándole economía y finanzas a mi empresa, o simplemente a través de un contrato de consignación, celebro un acuerdo de suministro con un tercero, que implique dos aspectos. Que yo le asegure a través de un contrato que le voy a comprar esa cantidad con un más menos, y que él me asegure que va a tener disponible ese suministro para atenderme de manera mensual con una frecuencia que definamos en el contrato. Entonces, si logro ello, estoy asegurando el suministro, me estoy apalancando, porque solo dentro de ese mes voy a pagar como empresa lo que he consumido. Cero pérdida de valor de inventario, cero pérdida de caducidad, cero pérdida de deterioro, cero inversión en stock, cero inversión de inventarios y rotaciones, y cero gasto en personal. Entonces, esta es una de las formas más usadas o las que las compañías utilizan para apalancamiento. Detrás de todo esto, también hay una estructura, hay una figura que se le tiene que dar a la consignación para que funcione, que van desde ceder espacio dentro de nuestra organización y también asegurar un contrato, ¿no? Que desde el punto de vista administrativo nos va a representar un gasto con un flat, y por el otro lado, el pago o el gasto por lo que se consuma dentro de un periodo de tiempo determinado en el contrato. Pero me va a dar un apalancamiento. Entonces, viendo estos 5 canales de compra, ¿cuál utilizar? La respuesta la hemos dado en el slide anterior, en la clase anterior. Depende la madurez del área de abastecimiento de las empresas. Depende la política de abastecimiento y depende la fortaleza económica financiera de cada organización. Haciendo una comparación rápida de los modelos de contratación. En una compra spot, por ser una compra rápida, no tenemos poder de negociación y nos genera mayores costos. Es decir, salimos, encontramos, no hay tiempo de negociar y terminamos pagando más del precio competitivo. Pero a través de un contrato que sea a largo plazo, nos da un mayor poder de negociación. ¿Por qué? Porque vamos a negociar por volumen, por lotes. Entonces sabemos que es distinto salir a realizar una gestión de aprovisionamiento, abastecimiento, por unidades que por un mayor volumen. En lo que es spot no hay vínculos con el proveedor, lo cual aumenta el riesgo comercial. O sea, no hay ningún vínculo. ¿Por qué? Porque solo salimos, compramos y cerramos la operación. Pero en lo que es contrato sí hay vínculos. A través de un contrato marco contractual que vinculan a ambas partes, que también podría darse penalidades. Hay acuerdo de niveles de servicio. A esto me refería cuando mencionaba el SLAT y otros acuerdos contractuales, es decir, entregables. Como por ejemplo, en un contrato de consignación, que es un contrato a largo plazo, ¿cuál sería un acuerdo contractual? Como por ejemplo, podríamos definir que de cada EPP tenga un stock mínimo y máximo. Podríamos definir otro ejemplo, que la mercadería
que no rota dentro del mes, podría retirarla, ¿no? Para cambiar el lote por un lote fresco y nosotros pues tener productos de calidad. Y como estos hay muchos ejemplos. En el spot, al ser demandas individuales, y aquí lo aclara, no hay economía de escala. Mientras que en un contrato sí hay desarrollo de economía y podemos agregar todas las demandas futuras. Es decir, no solo salir a negociar con la necesidad del presente, sino a través del pronóstico hacer una proyección que nos dé economía de escala y nos dé poder de negociación. En el spot, flexibilidad de acceso a las nuevas tecnologías, mientras que en los contratos generalmente está atado a la tecnología proporcionada por el contrato. Es decir, es más formal. En spot, muchas compras spot generalmente conllevan a la falta de control y gobierno. Obviamente, hemos visto por la naturaleza de la operación que estamos contra el tiempo. No hay un buen tiempo de análisis. Mientras que en el tema de largo plazo, sí hay un control de gasto. Y lo vamos a ver por qué en una slide que está más adelante. Se requiere un proceso de compra para cada demanda individual. Exacto. O sea, no son compras planificadas, es necesidad, adquisición. Por tanto, cada requerimiento se trata como una demanda individual. Mientras que en el otro lado, de largo plazo, se realiza un proceso de compra que acomoda toda la demanda. ¿Por qué? Porque en el contrato ya hay marco contractual, donde en otras palabras están las reglas claras para nosotros como compañía, como para el proveedor. O sea, hay márgenes de negociación que deben ser respetadas por ambas partes. Entonces, como pueden ver, ¿qué tipo de canal utilizo? Nuevamente, recuerden, y nos debe quedar claro, ¿cuál es la madurez del área de abastecimiento? ¿Cuál es el nivel de especialización de las personas que están en el área? ¿Qué dice nuestra política de abastecimiento? ¿Cuál es nuestra fortaleza como área de compras en base de datos de proveedores confiables? Recuerden que un contrato, si no está bien definido, se podría volver un problema. Y todos sabemos que los contratos, en las cláusulas de recesión, se fijan al inicio, pero es cuando todavía ni ellos ni nosotros sabemos cómo se va a desarrollar. Y de existir alguna contingencia, esa cláusula para poderla romper es muy alta. Entonces mucho depende de la madurez de la organización en su área de abastecimiento. ¿Cuál es el objetivo del abastecimiento estratégico? El primer objetivo es agregar valor, es maximizar valor. Y lo hemos visto que como área de compras podemos generar valor. Y siempre hay que abordar las oportunidades de reducción de costos considerando categorías para tener una agilidad a través de implementación rápida de proyectos. Es decir, debemos tener claro el costo-beneficio de toda operación o transacción de abastecimiento. Debemos tener claro, y lo hemos visto en la sesión anterior, la categoría de los productos o suministros que vamos a adquirir. Y si eso nos fortalece, a esto se refiere esta parte que dice a través de implementación rápida de proyectos. Debemos hacer proyectos o toma de decisiones rápidas que apunten a maximizar valor. Otro objetivo es la frecuencia. Actividad periódica basada en proyectos que se realizan cada 1 a 5 años o más en el curso de gestión de una categoría dependiendo de la naturaleza de la misma. Un abastecimiento estratégico no lo vamos a estar realizando a la semana, cada 15 días, no. Mayormente se centran en las categorías de las compras directas, de todo lo que involucra la categoría de suministro de compra directa, y ya lo hemos visto en la anterior sesión. Las compras directas son las que representan el 60, el 70% del gasto, que está relacionado a los suministros críticos e importantes del proceso. Para que quede más claro, un abastecimiento estratégico se da en el tipo de categoría de materias primas, de insumos,
de equipos y maquinaria, ¿no? De infraestructura. O sea, no podríamos estar haciendo un abastecimiento estratégico por otra categoría de suministro, donde la necesidad o por propia naturaleza de suministro cambie cada 15 días, cada mes, cada trimestre. Eso no es un abastecimiento estratégico, o no se configura como un abastecimiento estratégico. El enfoque realizado a través de una metodología de abastecimiento estratégico, de 7 pasos que culminen la transición de un nuevo contrato de proveedor. En el abastecimiento estratégico, para esta sesión o este curso lo hemos definido en 7 pasos, igual que en el abastecimiento compra-pago, pero son los básicos y los referenciales. Ya, eso quiero dejar claro. Cada organización lo configura de acuerdo a su política, a cómo está estructurada el área de organizacionalmente. Pero luego, el enfoque debe ser de que al término de cada contrato, con una frecuencia que va más allá en el mediano o largo plazo, debemos seguir desarrollando ese suministro a través del abastecimiento estratégico. Entonces, el abastecimiento estratégico, en resumen, debe agregar valor, debe estar aterrizado en proyectos de mediano y largo plazo para ver la continuidad de las operaciones con esos proveedores. Y debemos centrarnos en los 7 pasos básicos que vamos a realizar. Por ejemplo, esta es una de las características del abastecimiento estratégico. Como podemos ver aquí, este gráfico nos muestra el primer nivel de una categoría de gastos. Está por áreas funcionales, como podemos ver, logística, mantenimiento y así sucesivamente, ¿no? Y este es el gasto anual por categoría, o sea, este es el nivel 1. Hemos visto en la sesión anterior 3 niveles, ¿no? ¿Cuántos niveles debo tener? Depende de la organización o la estructura financiera contable. Pero para este ejemplo, vamos a partir y asumir que solo es un solo nivel, por área funcional. Entonces nos dice que el área logística ha gastado 70 millones, mantenimiento 51 millones, construcción 26 millones y servicios operacionales 21 millones, ¿ya? Como los más representativos en esta imagen. Entonces, esta información nos debe servir y nos va dando ya la idea de que debemos centrarnos en revisar, analizar y ejecutar un abastecimiento estratégico en esas 4 áreas funcionales. ¿Por qué? Porque si sumamos el gasto de estas 4 áreas funcionales, representa el 77% del gasto. La pregunta ¿es estratégico o es transaccional? Entonces, claramente, esta es una característica que ya nos está invitando a que debemos realizar abastecimiento estratégico. Los criterios referenciales para definir si es abastecimiento estratégico es que si el valor anual de demanda es mayor a cierto monto definido por la empresa. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la logística, según el presupuesto definido, era 40 millones y ejecutó 70 millones, y es un monto muy, muy representativo, ¿no? Y vemos que cumple que es mayor, o sea, se ha excedido. Entonces, debemos revisar, ejecutar abastecimiento estratégico de todos los suministros del área. Si la categoría forma parte del 80% del gasto de la empresa, obviamente esto es referencial. Ya cada compañía, repito, define sus políticas. Pero en este curso debemos llevarnos, ¿no? Que si el gasto de un área funcional, ¿no? A través de o la categoría de un suministro representa el 80% del gasto de la empresa, y estamos hablando de que debemos ejecutar abastecimiento estratégico. Ya no un transaccional, una red operativa de recibir requerimiento, busco un proveedor, lo selecciono, le coloco la orden de compra, listo, ya no pienso más. No,
En este caso no. El abastecimiento estratégico, la propia operación, la propia naturaleza de la organización, nos va brindando información. Hemos visto que debemos también tener capacidad de análisis y no debe conllevar a este tipo, por ejemplo, de estructurar este tipo de información para que en base a coherencia definamos cuál de las dos estrategias vamos a desarrollar, si es la transaccional o la estratégica. Si se considera compleja para el negocio, si hay un riesgo para la continuidad operacional o la reputación de la empresa, ¿no? Cuando dice si se considera compleja para el negocio, pongo nuevamente el ejemplo de una compra directa, de un suministro para una empresa de construcción. Vimos que pues que los elementos básicos de una empresa de construcción es el cemento, el agregado, el concreto. Esos son compras directas. Y ellos representan, estoy muy seguro que representan un porcentaje fuerte dentro del gasto de adquisición. Entonces, con esa información, en un momento puede considerar de un abastecimiento estratégico, que de no ejecutarlo oportunamente en tiempo y en costo, va a entrar en un riesgo. Y si no ha sido bien analizado, puedo entrar en desabastecimiento, rompiendo el proceso de producción. Y si se dan esas dos condiciones, la imagen o la reputación de nuestra empresa en brindar el servicio o en la fabricación, vamos a entrar en problemas. Entonces, son una de las características que debemos tener muy en cuenta cuando analicemos un tipo de suministro. Otra también es si se ven grandes oportunidades para crear valor estratégico y reducir costos. Como gestor de aprovisionamiento tengo dos requerimientos, uno por $100,000 y otro por $50,000. Entonces, rápidamente, ¿en cuál puedo agregar valor? ¿En el primero o en el segundo? Claro, en el segundo. En el segundo tengo una oportunidad mayor de agregar valor estratégico y también el margen para poder negociar y obtener una reducción de costo es mayor. O sea, es 100,000 contra 50,000. Por el propio monto, la naturaleza ya me está dando un indicador que debo mirarlo como un abastecimiento estratégico. El primero sí debo cumplirlo, que es un proceso más rápido, es un proceso más transaccional. ¿Cuáles son los criterios de abastecimiento estratégico? Considerando, por ejemplo, este gráfico ilustrativo, aquí muestra el gasto anual por área funcional en la categoría mantenimiento. Pero ya un nivel 2. Recuerden que en el ejemplo anterior, el nivel 1 era logística, en la clase anterior, para los que estuvieron atentos. Segundo era las subáreas, que era compras, almacén, transporte y distribución. Y todavía se abrió un tercer nivel en el área de compras, ¿no? Ya una categoría por gasto, mobiliario, infraestructura y útiles, si no recuerdo. Entonces, en este caso, tomamos a mantenimiento como un nivel 2. Ya vamos a asumir que el primer nivel es operaciones y segundo nivel es mantenimiento nivel 2. Pero luego se abre un nivel 3, que nos muestra que el área de mantenimiento, en el área de mantenimiento mecánico, tiene 15 millones. En lo que es eléctrico, 12 millones. En lo que es mantenimiento de tanques, 10 millones. Y por último y más representativo, en mantenimiento de equipos especializados, 7 millones. Entonces, con esta información, ya debemos tener una idea que debemos entrar a revisar el histórico de compras y la proyección de suministro para estos grandes grupos de materiales, porque cumple con la condición, es estratégico, el valor es representativo, ¿no? Entonces, y miren, en el número de proveedores,
En el rubro de mantenimiento mecánico hay 21, en el siguiente 33, en el subsiguiente 12 y termina con 11. Entonces, si esta información yo lo llevo a un Pareto, me va a la conclusión que debo centrarme en estas 4 categorías o subcategorías. Y que por el valor y el monto es representativo y debo tener más cuidado, más análisis, una decisión estratégica sobre ese tipo de suministro. ¿Cuáles son los criterios referenciales? La jerarquía de gastos, es decir, la agrupación por categorías y niveles específicos de la empresa. Rápidamente, la herramienta que nos ayuda a identificar el análisis de información es tener la agrupación por categorías, ¿no? Y por niveles. Y eso, si bien es cierto, la elaboración no está a nuestra responsabilidad, debemos trabajar en equipo con el área contable o de costos para poder llegar a obtener esta información como la que estoy colocando en el ejemplo y analizar y tomar decisiones. También se mencionó que no existe una cantidad estándar de categoría, ¿no? Eso lo define también el área contable y el área de costos. Pero sí, como área de abastecimiento, debemos tener claro cuántas existen para llegar a un nivel de análisis a detalle. Recuerden que el éxito de las gestiones es llegar a detalles, porque si tomamos decisiones a nivel del número general, no sabemos qué hay detrás. Pero si construimos ese número general a través de detalles, vamos a estar más seguros y la toma de decisión va a ser más acertada. La gestión de las categorías se hace generalmente sobre el nivel de gasto 2. Sí, porque con el primer nivel no tenemos mucha información. A nivel 2 ya nos va dando un indicativo de dónde está el mayor gasto de suministro. Como por ejemplo, ¿no? Primer nivel, mantenimiento. Segundo, mantenimiento mecánico. Y 3, equipos rotativos. Esto es para ilustrar el ejemplo. Entonces, chicos, el abastecimiento estratégico tiene características. Por eso, que en las sesiones anteriores hemos definido que a los que no estuvieron o no les quedó claro, debemos partir del concepto de compra directa e indirecta. Eso nos va a ayudar muchísimo a identificar el gasto y cuáles de las dos estrategias de abastecimiento debemos ejecutar. Si es compra-pago, que es transaccional, o un abastecimiento estratégico que tiene otras etapas que son muy a detalle, ¿no? Y que se va a explicar en este curso. Vamos a desarrollar, bueno, hasta aquí voy a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, todavía estamos dentro del tiempo, sé que es día sábado un poquito cansado, pero bueno, vamos a pedir la intervención del señor Mauricio. Buenas noches, Mauricio, bienvenido a la sesión de hoy. ¿Podrías aperturar tu micrófono, por favor? Uno, dos, tres. Señorita Rocío Mora, buenas noches. ¿Podría, por favor, aperturar su micrófono? Bueno, tercera opción. Como somos pocos el día de hoy, los felicito, porque siempre digo que la esencia viene en pequeñas cantidades y los estratégicos aún más. Me gustaría que, como somos pocos, haber un voluntario, por favor, de aperturar su micrófono. Yo puedo ser. Sí, claro. A ver, para visualizar. Ok, señorita Elsa María, buenas noches. Un gusto tenerla Buenas nuevamente en noches. la sesión. Bien, hasta aquí en el desarrollo de ya la tercera sesión, ¿no? Considerando que ya estamos entrando a explicar cuáles son las características, las estrategias de un abastecimiento estratégico, ¿no? En esta parte, hasta donde he desarrollado,
¿Qué es lo que usted está llevando como un concepto nuevo y cómo lo aplicaría? Justamente este último, ¿no? De tratar de hacer un abastecimiento estratégicos, yo pienso que sería lo mejor porque ahí estamos analizando primero dónde necesitamos este abastecimiento, en qué categoría de suministros vamos a necesitar este abastecimiento. Y también es poder establecer políticas claras y estrategias para poder comprar y tener proveedores calificados para poder hacer unas mejores compras y poder ser más eficientes y bajar los costos para la empresa. Muy bien. Y una última pregunta, ¿cómo agregaría usted en su gestión valor y rentabilidad a la empresa donde usted labora o a su negocio, desde el punto de vista del abastecimiento? Sí, justamente, por ejemplo, en compras frecuentes, tratar de hacer mejor una compra directa, si es posible, al productor. Y también analizar precios, ir averiguando sobre precios para poder tener más ahorro, ¿no? O sea, pero también tiene que ser un buen material. Tengo que ver también que sea de buena calidad y que tenga un precio en el mercado más rentable. Ok, muy bien. Muy bien, señorita Elsa, muchas gracias por su participación. Gracias a usted, doctor. Está lindísima la clase, gracias. Sí, tal cual, ¿no? Creo que están quedando claros los conceptos. O sea, me quedo con lo bien que lo ha resumido, ¿no? Estar o ejecutar el abastecimiento de un punto de vista transaccional, lo repito, no es malo. Además, todos empezamos por ahí. Pero creo que lo que estamos llevando este curso, ya debemos dar un plus en nuestro desarrollo. Debemos, a partir de mañana o el lunes, buscar esa oportunidad de mejora continua en desarrollar nuestro proceso de un punto de vista ya estratégico. Y vamos a ver que para llegar a un abastecimiento estratégico a partir de esta diapositiva número 9, nos va a conllevar a mucho trabajo y análisis. Pero si no salimos de la zona de confort, vamos a seguir haciendo la rueda operativa y no vamos a tener un valor diferenciado. El proceso de abastecimiento, miren, hemos pasado lo que hemos conversado hasta la diapositiva 8, es con respecto a un abastecimiento de compra-pago, ¿no? Que aquí también lo menciona, ¿no? Compra-pago, hemos hablado de la solicitud hasta el pago, qué problemas tenemos, cuáles son las recomendaciones, ¿no? Y cómo deberíamos analizar, estructurar información para poder acertar en la toma de decisiones. A partir de la diapositiva 9, ya vamos a entrar a hablar a lo que es el abastecimiento a contrato. Y el abastecimiento a contrato ya representa el proceso de suministro, abastecimiento estratégico. Porque miren, tiene nuevamente 7 etapas básicas que hemos considerado, que es el análisis de demanda, la definición de categoría de suministro, el análisis y la información de mercado, la definición estratégica, los eventos, es decir, la ejecución ya de a través de haber definido los canales de abastecimiento, ya viene a ser la operación, ejecución de esa transacción, ¿no? Que es la orden de compra, la negociación y el monitoreo. Obviamente, si he celebrado contrato, debo monitorear los puntos contractuales y los KPI que hemos fijado para ambas partes. Entonces, la parte amarilla es la parte transaccional y la parte celeste ya es el abastecimiento a contrato, que es una estrategia de abastecimiento. El abastecimiento estratégico o strategic sourcing es un proceso estructurado de agregación de valor y reducción de costo de categoría de compras, que abarca desde el diagnóstico de la necesidad, el diseño de la estrategia, la negociación y hasta la implementación del acuerdo. Se refiere al contrato. Entonces, hasta aquí, miren la diferencia, ¿no? Contra estas tareas que también son importantes, también es una buena estrategia, pero depende mucho cuál vamos a implementar de acuerdo al nivel de madurez de nuestra organización y del área.
porque aquí ya en estratégico hablamos otros términos, ¿no? Diagnosticar, categorías, estrategias, negociaciones, contratos. Y siendo bien transparentes, no todos los que estamos en un área de abastecimiento de manera dependiente o independiente tenemos desarrollados esas competencias. Entonces, en este proceso de abastecimiento, nos conlleva a realizar la demanda. La primera etapa tiene que ver con todo lo que debemos revisar, analizar y estructurar con respecto a la demanda. Y la primero que debemos hacer es el levantamiento de datos cualitativos, cuantitativos para la categoría. ¿Qué nos quiere decir? Que debemos seleccionar, clasificar, estructurar la información de todos los suministros que se hayan dado o que se van a dar en la empresa, para que de acuerdo a ello poder llevarlos a una categoría de suministros. Y la categoría de suministro, la que hemos visto hasta ahora, y que es la básica, vamos a ver otras más adelante, es categorizar si es una compra directa o indirecta. Ambas tienen diferentes categorías. Luego de haber ejecutado esa gran tarea, pasamos al análisis de contratos y gasto abordable. Es decir, hacer un seguimiento, un análisis, ya a través pues, de nuestras áreas legales, financieras, cuál es nuestro prototipo de contrato que vamos a ejecutar como modelos en nuestros suministros. Y que estos deben ser al gasto abordable. Entiéndase como gasto abordable aquel gasto donde tengo la oportunidad de mejorar ahorros. Por ejemplo, tengo un contrato con Transporte Luchito a 3 años y ya está cerrado. Para bien o para mal, ya no puedo modificarlo. Ese gasto se va a dar sí o sí. Versus otro, ¿no? Que está por celebrarse o que tiene cláusulas que son favorables si es que yo ejecuto una revisión. Entonces, el contrato que representa gasto abordable, abordable se entiéndase como que es una oportunidad donde sí puedo aplicar una estrategia, una política, un contrato para ahorrar, ¿ya? En la primera etapa de demanda, también vamos a hablar sobre la definición de la línea base de la categoría. La línea base, en otras palabras, se refiere al monto inicial, el cual debo identificar al momento donde yo voy a recién iniciar un abastecimiento estratégico. Es decir, si por la compra de materias primas mensual yo tengo un gasto de $100,000 y ese abastecimiento no está realizándose bajo una política de estrategia, ese monto de $100,000 ya es un gasto histórico. Pero si yo sigo comprando a ese gasto o a ese costo, siempre voy a incurrir en $100,000. Pero si utilizo el abastecimiento estratégico por contrato y veo una oportunidad de mejora, esa acción de ejecutar me va a llevar a reducir, pasar de 100,000 a ahorrar 30,000. O sea, el nuevo gasto va a ser 70,000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que paso de una posición de 100,000 sin abastecimiento estratégico, luego al aplicarlo esto, consigo ahorro de 30,000. Entonces, mi nuevo gasto va a ser 70,000. ¿Y eso a través de qué? A través, pues, de ejecutar estas 7 etapas básicas que se considera en un abastecimiento a contrato. Bien. Por favor, tengamos claro aquí, en esta diapositiva, la primera etapa es la demanda. Y en la demanda, primero, tenemos tres subprocesos. El objetivo de la fase 1 de la demanda, ¿no? Acá resume un poco lo que he comentado, es tener un entendimiento básico de la categoría en términos de gasto, de proveedores, de contratos, de usuarios, de especificaciones, etc. Para identificar oportunidades y viabilidad del proyecto de abastecimiento. Miren esta gran diferencia, ¿no? Esta gran diferencia donde ya es más estratégico.
O sea, mire, nos habla de que debemos entender de una manera básica los gastos, la categoría de gastos, o sea, la clasificación de gastos, ¿no? Los costos directos, los costos indirectos, los costos fijos, los costos variables. Entender la base de datos y el comportamiento de proveedores, análisis de contratos. También las especificaciones y necesidades de los requerimientos de cada usuario para poder categorizar, con el objetivo de implementar proyectos de abastecimiento que nos den una oportunidad de rentabilizar la compañía o el negocio. Y dentro de la primera etapa de demanda, tenemos que ejecutar 3 tareas: el levantamiento de datos, el análisis de contrato y gasto abordable, y definir la línea base de la categoría. Esto de aquí es obligatorio dentro de un análisis de demanda bajo una estrategia de abastecimiento de contrato. Si esto fallamos, todo lo que sigue va a ser consecuencia de este error. No olvidemos que estamos hablando del punto de vista estratégico, donde ya debemos ir más allá del operativo transaccional. La primera etapa, levantamiento de datos. En este gráfico está estructurado, como pueden darse cuenta, ¿ya?, por un área funcional llamada tecnología de la información, en otras palabras, un área de sistemas para este ejemplo, donde tiene un gasto de 13 millones, tiene 61 contratos vigentes y 1.222 facturas anuales, ¿ya?, los cuales esta área subdivide su gasto a un nivel 2, miren, del árbol de categorías que vimos la vez pasada, ¿ya? En gasto de software tiene 7 millones versus 6 millones en hardware. Y aún abre más a un nivel 3. El gasto de software lo ubica en gasto de mantenimiento, en gasto de utilitarios y en gasto de las operaciones básicas. Entonces, en resumen aquí, para que se vaya entendiendo el ejemplo, por favor, y si no se entienden, interrumpan, no hay ningún problema. El gasto total anual, si lo podemos considerar, 13 millones. Pero dentro de esos 13 millones, gasta 7 en software. Y estos 7 en software está distribuido en gastos de mantenimiento del sistema, en gasto de utilitarios y de operaciones. Y en hardware hace lo mismo. Entonces, lo que tenemos que entender cuando hablamos de levantar información, debemos hacernos las preguntas: ¿qué productos y servicios están incluidos en esta categoría? En este caso, por ejemplo, ¿qué hay detrás de ese gasto de software y hardware con ese valor? ¿Cuáles son los tipos de productos y servicios, especificaciones técnicas, capacidad de utilización que caracterizan esta categoría? Preguntarnos, ¿cuál es la categoría o el atributo representativo que tiene este valor de adquisición? Para que en base a ello podamos descifrar y tener claro cuál es el gasto representativo más allá de mirar esos 7 millones. Otra pregunta es: ¿cuáles son las diferencias entre lo ya adquirido? Es decir, fijar una línea base, que lo vamos a ver en el siguiente slide. ¿Cuáles son los procesos u operaciones técnicas relacionadas con esta categoría? O sea, ¿cuáles son las especificaciones técnicas, ¿no?, que han representado ese gasto y que han llevado a que acumule 13 millones? Como pueden ver, y me gustaría que se estén dando cuenta, un abastecimiento estratégico va más allá del solo hecho de recibir, cotizar, colocar, seguimiento y cumplir y pagar. Va más allá que eso. En el levantamiento de información debemos tener claro, y de manera obligatoria en nuestro análisis, es: ¿quién compra? Obviamente es el área de suministro, pero acá se refiere qué área ha generado el gasto de compras. Luego pasar a este cubo de preguntarnos, ¿qué compra? O sea, ¿quién compra? Es quién genera el gasto, quién ha generado ese gasto.
ese gasto está representado por qué tipo de compra. Y con esas dos variables, ¿a quién le compra? O sea, ¿a qué proveedor? O sea, preguntas básicas que debemos hacernos. O sea, cuando veamos un número o entendamos un estado financiero, la primera pregunta es, ¿qué área originó el gasto? ¿Qué categoría de suministro ha adquirido? ¿Y a quién está comprando? O sea, esos tres es básico. Esta información, estas diapositivas quedan con ustedes. Y los invito a que siempre la revisen ante una duda. El análisis de cubo de gasto, que es una herramienta, responde a quién compra, qué servicio o producto, de qué proveedor y a qué costo. Eso es lo que estas tres preguntas encierran y que nos debe ayudar a identificar o tener claro el gasto mensual y anual, pero en base a los precios unitarios y cantidad. Es por eso que mencioné que el éxito de nuestra gestión es a detalle. O sea, no tomemos decisiones mirando este gran número, ni tampoco que nos gane la proactividad o la imprudencia de mirar, salir y de manera rápida querer implementar un suministro estratégico. No, debemos ir al detalle. Recuerden que el gasto de abastecimiento está definido por la fórmula de precio y cantidad. Y es lo que acá nos recomienda, miren, ve. Precios unitarios y cantidades. El volumen de esto hace que se genere este monto. Entonces tenemos que mirar o descifrar este monto en base a precios unitarios y cantidad de todos los suministros. El gasto por área o departamento. Ese es un tema funcional. Debemos identificar el gasto de categoría por nivel del árbol, el gasto por proveedor, bajo qué término se le ha comprado, cuál es el gasto por cada canal de compra contratado, por contrato, por spot o por catálogo. Recuerden que hemos pasado una diapositiva. Esa diapositiva la pueden utilizar ustedes en sumar cuánto he gastado por spot, cuánto he gastado por catálogo, por consignación, por tarjeta, y que sea una herramienta de análisis. Ya sabemos que si el 80% de nuestro suministro está por spot, ya no somos estratégicos, nos estamos engañando. Somos operativos transaccionales. La cantidad de contratos por proveedor, la cantidad de proveedores y diferenciación, y el monto total de contratos vigentes. Entonces, en esta diapositiva, quizás se puede ver mucho texto, ¿no? Yo soy enemigo del texto, ¿ya? Pero he tenido forzosamente que colocar estas interrogantes básicas, porque es lo básico que debemos tener claro para pensar en una estrategia de abastecimiento a contrato. Entonces, si me están entendiendo, le pido por favor al señor José Laura, buenas noches, que pueda aperturar su micrófono. Ya nos faltan 2 diapositivas para quedarnos libres todos hoy día sábado. Adelante, señor José Laura. Siempre veo que cuando va la pregunta se salen. ¿Mm? Bueno, decisión de cada uno. La señorita Rocío Mora, buenas noches. Ausente. A ver, la señorita Elsa María, adelante nuevamente, por favor. ¿Podría aperturar su micrófono? Sí, dígame. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, mire, en este slide de levantamiento de datos, ¿no? ¿Cuál considera usted que es lo crítico y lo básico que debemos entender como un requerimiento básico para ser exitosos en este tipo de abastecimiento?
¿Me entendió? Sí, bueno, no sé si lo entendí, pero, o sea, básicamente es saber qué vamos a comprar, a qué proveedor vamos a comprar. O sea, yo pienso que partimos del análisis del cubo de gasto. Es muy importante eso, ¿no? Y también saber, poder establecer nuestra línea base con todas las variables que usted nos ha dado. Muy bien, tal cual. Gracias. Sí, los invito a que esta información la tengan siempre a la mano y que empecemos a practicarlo. Quizás es muy pronto decirles que lo implementen, tampoco lo voy a recomendar, pero sí, ¿no? Que en el tiempo que podamos, nosotros mismos revisemos y cuestionemos qué estamos haciendo, ¿no? Y a dónde queremos llegar. Finalmente, decisión de cada uno, ¿no? Ser operativo 100% o dar un paso más allá a estrategia. Otra herramienta o otra forma que nos sirve, como por ejemplo para levantar datos de la demanda, es estructurar un cuadro básico, ¿no? Como el que estoy mostrando, donde llevemos el gasto por proveedor. Sabemos que siempre contamos con 1 a n proveedores, pero si yo no lo clasifico por gasto, por el número de contratos que tengo con ellos, ¿no? ¿Y cuál es el cumplimiento en porcentaje de la subcategoría? Es decir, ¿qué monto represento dentro de todo el abastecimiento? Tampoco voy a poder tener claro lo más importante, que es el gasto del proveedor. Entonces, esa es otra forma o otro modelo sugerido, no es el único, que nos puede servir para el levantamiento de datos. Otra forma, porque recuerda que estamos haciendo levantamiento de datos o de información, es estructurar un perfil de gasto anual por canal. Justo lo que mencioné, ¿no? Por ejemplo, en esta parte dice que el 18% de las compras han sido spot, 68% por contrato y 14% por catálogo. Entonces, si me están entendiendo, ¿cuál de estos tres escenarios representa 100% ser estratégico? Un voluntario, por favor, para ir terminando. Listo, gracias. El que mayor Obviamente, hemos, sí, adelante. o sea, el de mayor porcentaje que hemos tenido gastos, pero no Sí, me ubico correcto. bien cuál es el que está a mayor porcentaje de gasto. Este gráfico dice perfil de gasto anual por canal. Hemos visto que existen 5 canales y hemos mencionado que el suministro estratégico más apunta a contratos. Entonces, en esta imagen, ¿cuál es el perfil? O cuál, ya en otras más simple, ¿cuál de estos tres gráficos representa un mayor abastecimiento estratégico? ¿El primero, el segundo o el tercero? Mm, Para mí el primero. ¿Y cuál es el peor escenario? El tercero, ¿verdad? Sí, Mire, el tercero. compras Spock Proveedores. 58, o sea, quiere decir que somos un área bomberil. Actuamos por necesidad e impulso. La primera es el mejor escenario del gasto, porque el 68% de nuestro suministro ha venido por contratos. El segundo escenario es el segundo gráfico, Oh, porque ya. baja de 68 a 64. Y el tercero, bueno, es el peor escenario estratégico, ¿no? Porque básicamente está representado el gasto por compras spot. Y otra herramienta sugería llevar los gastos por áreas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, he considerado el área de tecnología
¿no? Y las siguientes áreas pueden ser las siguientes áreas funcionales. Para luego abrir ese gran monto por valor gastado en los proveedores. Por ejemplo, si esto fuera logística, no estoy hablando de la parte de suministro, sino de su gasto propio del área, vamos a asumir que gasta $50,000 en un semestre. Entonces yo tendría, si estoy en una etapa de análisis de esa demanda y un levantamiento de información, tendría que mirar qué hay detrás de esos $50,000. Y debería, la información que analizo, identificar qué tipo de gastos he tenido, en qué categoría, en qué nivel, para luego de ello poder recién llegar a identificar cuál es el top o los 10 primeros proveedores que me han suministrado en un periodo de tiempo X y que han representado esa cantidad. Si fuera el caso, ¿no? Tengo proveedor 1, por ejemplo, 5,000, proveedor 2, 4, proveedor 3, 2. Entonces aquí, hasta aquí ya tengo información de que ese gasto está representado por estos proveedores. Pero debería ir más allá. Debería ver qué tipo y qué categoría de suministros me han brindado. Entonces, esto es lo que resume este gráfico de gasto por área. Listo, por hoy nos vamos a quedar hasta la diapositiva 12. Vienen 2 diapositivas, pero necesito que estén y nos vamos a quedar más tiempo, ¿ya? Y van a ser las 2 diapositivas con las cuales yo inicie la siguiente clase y continuemos con la 4ª sesión, ¿ya? Entonces, les agradezco. Sé que es un día difícil, sábado, complicado, pero les quiero dejar el siguiente mensaje, ¿no? Del punto de vista profesional y también de la experiencia. Y quizás ustedes también conocen. El maestro en un momento fue novato. Y al salir de su zona de confort, como ustedes se están incomodando, dejar ese tiempo de diversión, no sé, cada uno decide qué hace con su tiempo, lo están utilizando, invirtiendo en preparándose. Lo que sí le dejo claro que ustedes tienen un paso más de los que no están acá. Y los felicito porque están invirtiendo en algo que después ustedes se responderán si valió la pena o no. Gracias. Esta información queda con ustedes. Por favor, los invito a que revisen y si hubiera alguna duda, en los 5 primeros minutos de la siguiente sesión, resolvemos. Creo que levantó la mano el señor Herrera. Adelante, Romer. Bueno, creo que fue por error. Listo, les agradezco, bendiciones, buen fin de semana, los espero el martes, espero que haya agregado valor a su conocimiento y lo dejo con nuestro excelente coordinador Dazayek. Buenas noches, adelante, gracias.